Ok, Camilito, aquí vengo a presentarte la tarea que me pediste. Bueno, do you have any regrets? I oftentimes ask myself that question. Do I have any regret on how I have lived my life? Y cada vez que me hago esa pregunta no puedo evitar pensar en Carlitos. Sí, ese Carlitos que medía no sé tanto, bueno, muchísimo, un gigante, al que sus compañeros de equipo, teammates, cariñosamente le decían Maguila. Y ahí ya ustedes se imaginarán lo grande o lo pequeño que era. Cuando recuerdo ese domingo en la noche, yo regresaba de la iglesia con mis hijos, cuando recibí el texto avisándome de la muerte de Carlos. El aire se me fue del pecho en menos de un segundo. Y mi cuerpo se dobló hacia el piso totalmente. Fue muy extraño, nunca me había pasado. Me parecía que era todo de mentiras, pero en cuestión de una milésima de segundo supe que no, que era verdad. Y empecé a llorar de una manera extraña. Era una mezcla de sentimientos. No tanto que se hubiera muerto, sino que no era justo que los doctores, que hacía 4 semanas le habían pronosticado de 1 a 2 meses de vida nada más, hubiesen estado en lo cierto. En ese momento y por esa larga, extraña y por primera, esa larga y extraña noche, y por primera y única vez en mi vida me molesté con Dios. Me enojé con Él. No le hablé, no recé, no oré, nada. Lo ignoré. Estaba furiosa con Dios. Quería pelearle, pero no me atreví. El dolor de que los doctores estuviesen en lo cierto me invadió y no me dio valor de pelear con Dios. Pero sí me puse brava con Él y tristemente no pude hablarle sino hasta el otro día. El lunes en la mañana, luego de dormir un poco, pude orar y pude pedirle perdón al Padre por molestarme con Él. Tuve en ese momento que aceptar el dicho aquel: el tiempo de Dios es perfecto. Lo acepté, mas no lo entendí. Cuando uno quiere tanto a alguien, y más a alguien tan joven, alguien que a los 19 años empieza a luchar contra un cáncer terminal, usted se agarra súper duro a cualquier tipo de esperanza, por más chiquita que sea. Y ahí entendí lo que significaba aferrarse a la esperanza, o sea, a ese deseo de que cualquier cosa pequeña hará posible lo que yo deseo. Desafortunadamente esta vez no fue así. Carlos se nos murió y no tuvo la oportunidad de extender su tiempo en la tierra. Por muchos días seguí pensando por qué. Y la verdad, la pura verdad es que nada salía de mi cabeza. Después pensé y reflexioné por qué la gente se muere tan joven y nada, aún no encontraba las respuestas. Después pensaba cómo en devolver el tiempo, pero nada, aún no encontraba alivio ni cesaba mis respuestas. Porque sabía que era humanamente imposible. Y después de un agotamiento mental y espiritual, decidí parar de preguntar por qué. Y lo único que me repetía en mi cabeza y me daba consuelo y paz era decir: el tiempo de Dios es perfecto. Dios sabe lo que hace y Él tiene sus razones. Lo juro que no me creía ni una sola de esas palabras, pero extrañamente, entre más las repetía, más encontraba calma adentro de mí, como una paz o una saciedad que me permitía respirar normalmente de nuevo. Fue ahí cuando entendí que Dios tiene planes perfectos y empecé a pensar. Y luego de pelear con Él, lo volví a fastidiar y comencé a pedirle que me mostrara qué fue lo que Carlos dejó como legado, porque eso me iba a dar el empuje de ver hacia adelante, viviendo la herencia que Carlitos en su humilde juventud nos dejó antes de irse de esta tierra. Ahí entendí, y creo entendí mucho, que hasta a veces me asustaba. Ahí justo en ese momento pude ver todo claro y vi y viví cómo los últimos años de vida de Carlos Fortuna, fueron una clara visión de cómo vivir mejor, feliz y en paz con Dios, con el mundo y con sí mismo. Una simple y sutilmente perfecta forma de, en lo básico de la sencillez, encontrar la felicidad y la paz del corazón plena. La historia de Carlos es una historia para encontrar fortaleza, para seguir en la lucha, como decimos muchos. Carlos Javier Fortuna Balmo nació en La Romana el 30 de marzo de 1990 en República Dominicana. Carlos era el segundo de 3 hijos. Carlos llega al equipo de los Kansas City Royals en el año 2006, siendo una de las primeras grandes contrataciones y mayores contrataciones de Dayton Moore, el gerente general, recién él tomando las riendas del equipo. Luego Carlos llega a Estados Unidos en el año 2007. La historia de Carlos es muy peculiar y bella. Carlos era un muchacho muy alto y fuerte, muy moreno,
Medía aproximadamente 1,82 m, algo así como 6 pies con 2 pulgadas, pero hablaba con tal gracia que parecía un jovencito adolescente. Su voz era gruesa y fuerte y su risa era tan contagiosa que cualquiera se alegraba y se carcajeaba cada vez que lo escuchaba reír. Carlos se reconocía a metros de distancia, pero a metros, literalmente. Todos podían reconocer su voz, el tono de su español y la fuerte risa y las carcajadas de él. Sí, correcto, se la pasaba feliz, siempre riéndose. Sin saber mucho de la vida y crianza de Carlos, lo llegué a conocer en septiembre del 2007. De primerazo me cayó súper bien. Yo tenía que llegar a un salón muy pequeño en un hotel de la ciudad de Surprise, no muy bueno. Tenía como 7 meses de embarazo y hacía mucho calor. Por supuesto, llegar súper embarazada a un salón con un muy pobre sistema de aire acondicionado no era algo que me llamara mucho la atención. Más encima, llegar y lidiar con un grupo de jóvenes adultos, hombres todos, deportistas, llenos de adrenalina y testosterona al full, era quite a challenge, sí, era un grande reto. Y más cansados de haber practicado todo el día. Pero esa había sido la vida profesional que yo había escogido y me encantaba, aunque fuese dura y difícil. Recuerdo que ese día la carita de Carlos sobresaltaba mucho, porque su blanca sonrisa y dentadura era tan dulce en medio de tan tremendo ambiente de niños/hombres. Y no se demoró mucho en empezar a demostrar su pasión por aprender. Era increíble. El niño precoz, todos lo molestaban o lo jodían, como dicen ellos. En el salón del hotel, en ese momento el salón de clases, estaba lleno de muchachos entre los 17 y 20 años en promedio, todos dominicanos en aquel entonces. Lo cherchaban, como dicen ellos, los dominicanos, o lo molestaban, como decimos en Colombia, por ser el niño precoz, el amón de la clase, el saberlo todo. Todo lo sabía y todo lo quería aprender. Respondía antes que todos y no dejaba a nadie responder. Era muy chistoso, insoportable a veces, pero muy chistoso. En cuestión de minutos me di cuenta de que iba a ser uno de esos que uno quiere y recuerda para siempre. El que aprende rápido, el que quiere aprender más y el que está listo a ayudar a los otros para aprender. Ahora que reflexiono bien, fue Carlos el que con su inmensa actitud y corazón me dio inconscientemente ánimo de quedarme allí en ese trabajo y no renunciar. Era muy duro, por las circunstancias. Un embarazo casi en sus últimas rectas, cansada, con calor y lidiando con un muy difícil grupo de jóvenes peloteros, hiperactivos, muchos muy inmaduros y con muy poca disciplina. No era fácil. Y ver a Carlos me daba la energía y la motivación suficiente para seguir con el reto. Pocas clases luego de conocerlo, él encajó muy bien conmigo y pidió asistir a todas las 3 clases que yo tenía por noche. Era increíble su deseo por aprender más y más. Inclusive me pidió que le diera libros para estudiar más inglés. Sí, lo recuerdo muy bien. Era muy chistoso porque era como verlo a él en una carrera de atletismo, pero para aprender inglés. Era una total inspiración. Así fue que desde aquel entonces él estudiaba conmigo incansablemente y sin parar. Me pedía que solo le hablara en inglés. Me pedía que le enseñara mucha, pero mucha gramática. Me pedía que le enseñara a escribir. Dios mío, me tenía loca. Pero locura de esas que enamoran a los que somos profesores. Creo que muchos educadores estarían de acuerdo conmigo que esos son los estudiantes que sin querer queriendo dan la energía a los profes para seguir en la labor de educación. Y bien, de esa manera Carlos emprendía un camino imparable de aprendizaje del inglés. Poco después, él y el grupo avanzado de clases estaban escribiendo cartas a las mamás para el Día de las Madres, cartas en inglés. Y yo me encargaba de hacérselas llegar por correo en aquel entonces, o por correo electrónico, o por email. Recuerdo mucho que cuando me tocó el turno de enviar la carta de Carlos a su mamá Milagros, decidí llamarla a Dominicana y decirle que le enviaría la carta por correo. Fue muy bonito escuchar las voces de ella, la mamá de Carlos, y de sus hermanos, su hermano y su hermana. Irradiaban por teléfono una dulzura que nunca había escuchado antes de personas de este país, de Dominicana. Pronto nos convertimos en conocidos y allegados, y cada vez que veía a Carlos en clase, él me daba saludos de parte de su familia y viceversa. Era especial, era como una amistad a distancia. Cuando Carlos se quedaba en las 3 clases que yo dictaba por noche, con frecuencia en las clases eran complicadas porque los jugadores de aquel entonces tenían muy poca autodisciplina y modales de educación básica. Mi lucha diaria era con su desánimo, su mala educación, su grosería, las malas miradas, mejor dicho, el rollo completo. Pero yo no me asustaba ni me acordaba, yo lo enfrentaba. No me asustaba ni me acobardaba, yo lo enfrentaba y lo hacía con gran valor y éxito, a Dios gracias.
lo cual creo que se lo debo a, uno, mi decisión acertada de escoger esta profesión, dos, en aquel entonces mis pocos años de experiencia y tres, mi experiencia coordinando grupos grandes en Colombia. No me asustaban estos peloteros. Decía en inglés, bring it on, que me toque el reto que sea. Solía decirme a mí misma, pero llegaba a casa con la barriga de embarazo más pesada que nunca y llena de cansancio absoluto. Luego de uno de esos días pesados, al final de mi tercera clase, ya tarde en la noche, Carlos se acercaba y decía, teacher, perdónelos, perdónelos. Ellos, pobrecitos, no tienen la culpa de ser tan mal comportados, no es la culpa de ellos. Es que lo que pasa es que ellos no tuvieron un padre, una madre como yo, que les enseñara mejor. Parece que hubiera sido ayer, yo con el corazón inundado de una gran alegría y ternura, pero sobre todo admiración por sus palabras. Le decía, no, Carlito, no, hombre, no se me preocupe. Esto a mí no me asusta ni me abre los ojos. Si pude con grupos de 50 estudiantes en Colombia, ¿cómo no voy a poder con un grupo de 15 hombres adultos malcriados en un salón en este país? Ah, pero claro, yo le decía dientes para afuera, porque por dentro la pequeña semilla de duda y agotamiento me rondaba por el alma. Tenía que hacerme aún más amiga de Carlos. Sabía lo especial que era y lo quería cerca de mí para poder ayudarle más a él y por medio de él acercarme a otros jugadores y ayudarlos también. Las cosas continuaron tal cual. Cada vez que teníamos clase, él insistía en quedarse en todas las 3 clases, pero me tocaba controlarlo porque quería siempre responder todas las preguntas y no dejaba que otros respondieran. Era chistoso, pero cansón a la misma vez. Pero no me molestaba. Cuando se ponía pesado y me desesperaba, le decía, Carlito, shut up. Y él se soltaba en carcajadas tan fuertes que yo me empezaba a reír también. Ahí comprobé que es cierto lo que se dice por ahí, la risa alegra el alma. La verdad de esto es que aparte de que a él le gustaba mucho el inglés, él tenía un deseo tan profundo y arraigado en su corazón de ser mejor, de ayudar a otros, especialmente sus compañeros dominicanos, a ser mejor. Por eso se quedaba en todas las clases, no solo para aprender más y pasarla bien con los demás compañeros, sino para tratar de ayudar a otros. Pasa el tiempo, casi un año. Como siempre, Carlos asistía a mis clases y se quedaba hasta el final, hasta que todos se fueran. Este día lo recuerdo como si fuera ayer. En el 2009, después de un largo día de trabajo y clases, Carlos empezó a caminar hacia adentro y fuera del salón, como con mucha ansiedad. Yo sabía que algo pasaba, pero no entendía qué. Yo estaba organizando mis cosas para irme. Al cabo de entrar y salir del salón un par de veces y viendo que no había más jugadores, le pregunté que si estaba bien y dijo que no, que necesitaba hablar conmigo. Yo me asusté, pero traté de esconder mi susto. Le dije, tranquilo, dígame qué pasa, pero algo por dentro de mí decía que estaba en serios problemas. Finalmente nos sentamos a hablar y me dijo, le tengo que contar algo, pero me da mucha vergüenza. Inmediatamente me dijo que su novia y él estaban esperando un bebé, que su novia estaba embarazada y le daba muchos nervios contarme. Me dio risa porque yo estaba muy asustada, pensé que era algo grave. Recuerdo que dijo, casi sonriendo, me dio más miedo contarle a usted que a mi propia mamá. Y yo solté en risa, le dije, ay, no, no, no. Eso era, no, 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 no. Pensé que era algo malo, Carlos, le dije. No te preocupes, no pasa nada. Y él me dijo que las cosas no debieron pasar así, pero que ya está. Yo le dije, no te preocupes, Carlos, un hijo es una bendición. Y a mí también me pasó. Yadier, su hijo, nacería al final de ese año y una nueva etapa de felicidad empezaría en su vida. En el 2010, Carlos, feliz de la dicha con su bebé, viene Spring Training del 2010, que es en la época del marzo, todo pasa normalmente. Luego llega la temporada de Spring Training, pero se le dice Extended Spring Training, y finalmente el verano. En el verano, Carlos se va a jugar al equipo rookie de Idaho Falls en Estados Unidos, se llama Chuckers el equipo. En ese momento la vida de Carlos estaba muy bien, él estaba viviendo su sueño, todo estaba encajando, empezaría su segunda temporada de béisbol en Estados Unidos, viviendo con su novia, con su bebé de algunos meses, y listo, el gran lanzador para la batalla en el equipo de los Chuckers. De pronto, la llamada que cambiaría toda la historia. En una noche de verano, en ese verano de Arizona, como todos los veranos, estaba yo tarde en mi casa viendo televisión con mis hijos que estaban de vacaciones. Usualmente así pasamos los veranos en casa, donde vivimos en la ciudad de Surprise, en Arizona. No hay mucho que se pueda hacer, el calor es tan agobiante que muchas veces el mejor plan es no hacer nada, sino quedarse en casa con el aire acondicionado. De pronto, en medio de películas, decidí revisar mi celular. Eran algo más
tarde de las 10 de la noche. Cuando vi mi teléfono noté una llamada perdida de nuestro director de ligas menores, lo cual me consternó muchísimo. Era muy extraño que él hubiera llamado, así que decidí devolverle la llamada inmediatamente. Era un sentimiento feo. Estaba nerviosa. Imaginé que algo grave estaba pasando. Al llamarlo, él contestó. Contestó rápido. Recuerdo muy bien sus palabras. Él me dice: Mónica, Carlos se desmayó durante el entrenamiento en la liga en Idaho Falls con los Chukars y lo llevaron en ambulancia al hospital. Allí se dieron cuenta que había algo extraño en su sangre y que lo enviaron de regreso a Arizona para llevarlo a una de las mejores clínicas del país y del mundo, Mayo Clinic, la clínica Mayo. Nuestro director entonces procede a pedirme el favor de, literalmente como lo dijo él, become available 24/7 for him, que estuviera disponible para él, para todo lo que lo necesitara día y noche. Y yo, sin pensarlo un segundo, le dije: claro, cuente conmigo, que lo que él necesitara podía contar conmigo. En ese día empezaría un camino largo de sinsabores y de altos y bajos. Una increíble enseñanza de vida para él, para sus compañeros y para todos. En ese verano del 2010, Carlos asiste a la clínica Mayo y le dicen que tiene cáncer de hígado etapa 4. Le dicen que le quedan 6 meses de vida. Viviría entonces hasta el diciembre de ese año. ¿Cómo toma, asimila y procesa uno que en 6 meses se va a morir teniendo 19 años de vida? ¿Cómo? Pero ahí estaba Carlos aferrándose a su fe, a su madre, a su familia y a su bebé de 6 meses. Empezó a echar mano de cualquier apoyo en casa para tener fe y luchar contra esta enfermedad. Al cabo de un par de meses decide buscar un lugar diferente, un hospital diferente. Hace algo de búsqueda y decide hablar con nuestro director de ligas menores para pedirle autorización de ir al CTCA, Cancer Treatment Centers of America. Y nuestro director le dice que él puede ir a donde él quiera, que los Royals, el equipo, lo van a apoyar 200%. En este lugar él recibe tratamientos más integrales y completos, holistic approach, ¿no? Empieza a recuperar la esperanza y la fe. Los doctores allí logran darle casi 3 años más de vida. Ese camino fue muy lindo. Él empezó a viajar desde su ciudad en Romana y desde Arizona a un pueblito llamado Zion, en Illinois, a esta clínica CTCA. Allá le ayudaban muchísimo. Todos los empleados, desde los cocineros, conductores, hasta el equipo médico, eran todos súper amables, dulces y atentos. Hacían sentir a los pacientes como en casa. Carlos empieza a mejorar por periodos cortos, pero empieza a mejorar. En ese proceso, desde ese año que se enferma hasta finales del 2012, él se convierte en coach. No queríamos alejarlo del equipo y de los jugadores, entonces él regresa a Dominicana a ser entrenador en la Academia Dominicana. Pero lo teníamos casi que a escondidas para que no hubiera problemas con nadie. En uno de esos momentos él viene a Estados Unidos a participar en el entrenamiento de Spring Training de nuevo, y el día de su cumpleaños desafortunadamente los jefes le dicen: no lo vamos a echar del equipo, pero no lo podemos tener más en el field, o sea, en el terreno. Y yo estaba traduciéndole y a él eso le dolió mucho, se le salían sus lágrimas de saber que no iba a poder jugar más pelota ni tirar una pelota de béisbol. Entonces yo decido bajar y buscar a Bruce Chen, exjugador de Grandes Ligas, que lo apoyaba mucho, jugador panameño, hoy en día exjugador, pero en ese tiempo estaba con el equipo de Grandes Ligas. Y él lo saca, se lo lleva a pasear, lo llevan a comer, y muchos jugadores de Grandes Ligas lo consienten, por decirlo así, le prestan mucha atención para arreglarle su día, porque pues justo día de cumpleaños deciden decirle que no va a poder más estar en un terreno de juego. En todo ese tiempo también pasan cosas muy especiales, como él se acerca mucho más a Dios, viaja constante de regreso a casa entre Dominicana, Arizona y el pueblito de Zion, recibiendo tratamiento. Seguía estudiando, trataba de ayudar a todos los compañeros que más podía. Era como una especie de coach y jugador a la vez para poder estar en contacto con nosotros y poder seguir viviendo como beisbolista, ¿no? En ese proceso de viajar tanto a casa, él se apega mucho más a su mamá y a la iglesia, a su fe en Dios crece tremendamente, se aferra mucho a su hijo, trata de pasar el tiempo que más pueda con él. Y él decía, él tenía una oración muy bonita: yo quiero que Diosito me dé más tiempo de vida para poder seguir creciendo como padre,
como un buen hijo y sobre todo como un buen padre, poderle dar un buen padre a mi hijo y que mi hijo se acuerde de mí. Ese deseo para mí de ser un mejor hombre, un mejor hijo, un mejor papá, creo lo lleva a, bueno, sucede gracias a su fe y a la imagen y al ejemplo de su mamá, lo lleva también a una mayor reconciliación con su padre, que tenían una relación algo rocuda, por decirlo así. Y creo también que en ese proceso su hermano cambió, su hermano mayor, y él se acerca mucho más a Dios porque no vivía en el mundo de Dios. Al día de hoy, él está muy cerca a Dios. En ese proceso también él hace unos escritos muy cortos y pequeños donde le hablaba a Dios y le decía a Dios que lo ayudara a alejarse del sexo y de la tentación, ¿no? En la pelea contra la lujuria. Ese periodo de más o menos 2 años se convierte aún más en un modelo a seguir para todos los otros jugadores por su fe, por sus ganas de vivir, porque en la enfermedad sacaba energía para ir a hacer ejercicio con los jugadores, para ir a ayudar a los que se habían quedado jugadores más jóvenes en la academia, para ayudarles a aprender inglés. Era un ejemplo, sin ser oficialmente un coach, era un ejemplo de un gran hombre y un gran modelo a seguir, como lo dije anteriormente. En ese tiempo que él trataba de trabajar, como les digo, pasaba tiempo con su familia, tiempo en casa y tiempo en Arizona también con otros jugadores y otros peloteros, y también tiempo en la clínica. Pasaba 1 o 2 semanas a la vez en la clínica de Zion para recibir tratamiento. Más o menos en febrero del 2013, él él está en Zion, en la clínica donde recibía tratamiento, y nos manda un mensaje a la mamá y a mí por Facebook. Dice, por favor, oren por mí porque me van a hacer una transfusión de sangre. En ese momento a mí se me hizo muy extraño que me dijera eso, me pareció algo muy grave desde mi ignorancia en el área médica. Y la mamá me llamó inmediatamente y me dijo, Mónica, si le van a hacer transfusión de sangre, esto es muy grave, yo necesito que me ayude a hablar con los jefes para poder ir y viajar allá. Así fue que hablamos con los jefes y las dos viajamos inmediatamente a Chicago para estar con él. En ese momento yo llego a Chicago primero, la espero, busco un carro rentado para poderla buscarla a ella, la busco y nos vamos para el hospital. Llegamos al hospital a eso de la medianoche y ella logró dormir un poquito con él, yo dormí en un sofacito al lado. En la madrugada llega el doctor y delante del doctor ellos tienen una conversación en inglés, por supuesto. Yo no sabía cómo traducirle a la mamá. En la traducción y en la conversación el doctor le dice, Carlos, le estoy diciendo que no tiene más tiempo de vida. Y Carlos le peleaba en inglés, como con mucho dolor, pero a la vez con mucha madurez. No, decía, no, usted no me dice cuándo me voy a morir, solo Dios me dice cuándo me voy a morir. No me diga que me voy a morir. Y él decía, Carlos, le estoy diciendo que físicamente, médicamente no podemos hacer más. Tiene el cáncer regado por todos los pulmones y por el hígado, no podemos hacer más. Pero es que yo no me voy a morir, solo Dios lo dice. Le decía el hijo, bueno, le estoy diciendo que váyase para su casa, tome a su familia, váyase a la playa y disfrute el tiempo que le queda. Él se queda callado por un momento y después dice, ¿cuánto tiempo dice usted que me queda? Me acuerdo como si fuera ayer. Y el doctor le dijo, le queda 1 mes, quizás 2, no le podemos decir más, pero para nosotros es de 1 a 2 meses. Ahí él se retira, el doctor se retira. Yo trato de medio traducirle a la mamá. Creo que el Espíritu Santo en ese momento la ilumina, se da cuenta de lo que está pasando. Y ella muy fuerte me saca del cuarto y me dice, no vamos a llorar. No me importa lo que esté pasando, no vamos a llorar. Entonces pasamos el resto de la mañana con él, pero en este transcurso de la mañana tuve que reportarme con nuestro coordinador de ligas menores, contarle exactamente lo que les acabo de contar. Y me dice, ¿usted qué piensa, Mónica? Le dije, yo no quiero aceptarlo, yo no quiero decirlo, pero él se ve muy convencido que ya es la recta final. Pero yo no lo quiero aceptar, le dije. Me dijo, ¿pero usted qué ve? Le dije, que el doctor tiene razón. Y más rabia me daba, ¿no? Ver que el doctor tenía razón. Después me tocó hablar con Bruce Chen, el jugador de ligas mayores que lo estaba apoyando tanto y que lo cuidaba tanto. Él le manda dinero para que se vayan para la casa, yo tengo que ir, buscar el dinero, sacarlo, llevarlos. Y también hablar con nuestro otro jefe de operaciones internacionales, contarle toda la historia. Pues esa noche y al día siguiente estamos viajando en una silla de ruedas, Carlos no se podía mover, con maletas, la mamá sin hablar inglés.
fue un escenario un tanto doloroso, ¿no? Que todavía lo recuerdo, haberlo llevado al hospital, al aeropuerto, cargando todos nosotros solos, luchando que él no se enfermara en el avión porque no lo iban a dejar continuar el viaje si vomitaba algo en el avión. Pero finalmente llegan al avión y logran regresar a Dominicana. Ahí él está muy malito, sigue acostado prácticamente todos los días, lo llevan a una clínica a hacer tratamientos integrales, pero ya no era suficiente. Al cabo de 2 semanas vuelve y necesita transfusión de sangre. Sale corriendo para la capital, porque pues la Romana es a las afueras de la capital. Lo llevan hasta la capital a un hospital y nuestro jefe del terreno, el jefe de béisbol de aquí de la academia, un señor que es un amor, Víctor Báez, decide llevarse a bastantes personas o personal de la academia para que donen sangre y pudiesen hacerle transfusión en ese momento a Carlos. Cuando yo me entero, yo lo llamo, lo pongo en el teléfono y él apenas sí podía hablar. Y yo le decía en inglés, Carlos, le decía en inglés, hang in there, ¿ok? Be tough, aguántese, tenga fuerza, sea fuerte y vamos a salir de esto. Y yo le decía, estamos orando por usted. Exactamente 4 semanas después de que el doctor en el hospital le dijo que no le quedaba más tiempo de vida, exactamente 4 semanas después él muere. Exactamente 4 semanas, no fueron un mes ni 2 meses, solo 4 semanas. Y ahí es cuando me molesta tanto pensar que él tenía razón y que me molesto con Dios la única vez en la vida de no hablarle. Eh, Él muere justo al mes de que ellos le dicen que no tenía más tiempo de vida y muere justamente una semana antes de cumplir 23 años. Por eso pienso que Carlos muere y en el lugar de pensar en el dolor o en el vacío, he aprendido a regocijarme en la idea de que él aprendió a vivir lo mejor posible. No regrets. No tiene ningún remordimiento. En lo poco que tuvo de vida en ese momento, desde que se enteró de su cáncer, él vivió lo mejor que pudo y se convirtió en un mucho mejor hombre, en un mejor hijo, en un mejor papá, en un mejor hermano, en un mejor novio, en un mejor esposo. En el caso de su novia que vivían juntos. El tiempo de Dios sí es perfecto. Y en lugar de juzgar esas decisiones, ¿qué tal si me pusiese a aprender de lo que hizo Carlos antes de morir? De lo que hizo en vida, para aprovechar su tiempo en este planeta lo mejor posible. En lugar de analizar por qué, me puse a analizar, ¿did he have any regrets? ¿Él tuvo algún tipo de remordimiento? No de remordimiento, pero de arrepentimiento, perdón. ¿Se arrepintió de algo? ¿Se arrepintió de algo? Y creo que él luchó sus casi 3 años de vida desde el diagnóstico para ser mejor y para vivir bien e irse en paz. Y estoy segura que así lo hizo. Desde entonces, desde ese momento, me la he pasado analizando qué hizo él para mejorar esta vida, para mejorar su tiempo en este planeta. Y es justo ahí donde uno encuentra luz y fuerza para seguir adelante. La vida de Carlos fue una inspiración. Durante esos pocos o cortos años que le quedaron, luchó por darle a los demás todo lo que él pudiera para que los demás fueran mejores y felices. Y en ese proceso de querer ser un mejor hijo, de pedirle disculpas a la profesora porque los otros muchachos no se portaban bien, de querer aprender cada día más, nació la inspiración de hacer la organización Carlos Fortuna Organization, donde podamos ayudar a más personas, padres de familia, que nunca supieron, o pues porque uno nunca se graduó de la universidad siendo padre perfecto. La idea era hacer talleres y entrenamientos donde podamos proveer herramientas a padres de familia para mejorar como padres. Todos necesitamos ser mejor como padres cada día. Y en inspiración de la vida bien vivida de Carlos, tratamos de hacer, en esa inspiración fundamos nuestra organización Carlos Fortuna, y hoy en día queremos llevar ese mensaje de vida a muchas personas que se les pasa el tiempo pensando en cosas mundanas y no en la importancia de lo que es vivir bien y vivir feliz. 29 minutos con 24 segundos, Camilito. Sé que me falta mucho, pero hice lo mejor que pude en este momento. Muchas gracias.